buenas noches, mis estimados maestrantes. Es un placer para mí compartir en esta materia denominada banca de inversión. Sobre todo porque en estas alturas ya nos estamos especializando en la rama de finanzas. Entonces, para cuestiones de esta materia, es muy importante que nosotros conozcamos sobre todo cuál es la estructura del sistema financiero mexicano, ¿verdad? Y cuál es la función que tiene ante diversos organismos. Por lo pronto, voy a comenzar y vamos a hablar un poco sobre el tema que nos compete en cuestión del sistema financiero mexicano. Más bien, ¿cómo está conformado? El sistema financiero mexicano está conformado por organismos reguladores y supervisores, así como organismos operativos. ¿Qué integra el organismo regulador y supervisor? En este aspecto, vamos a comenzar con un órgano muy importante en el sistema financiero mexicano, que viene siendo Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A su vez, va de la mano con Banco de México. Voy a empezar con estos dos órganos, ya que es la pauta fundamental para que el sistema financiero mexicano sea regulador. En sí, el sistema financiero mexicano, una de sus funciones es captar los recursos, administrar los recursos y canalizar los recursos del país. Esto lo hace de la mano con Secretaría de Hacienda y Banco de México. Secretaría de Hacienda, perdón, sabemos que es un órgano en el cual administra toda la recaudación de impuestos, estos a nivel federal, estatal, municipal. Y también tenemos lo que sería Banco de México, que él es el que capta realmente los recursos monetarios, en la cual el gobierno mantiene la balanza, por decirlo así, de la economía del país. En este sentido, Banco de México y Secretaría de Hacienda trabajan de la mano para poder estructurarse sobre el sistema financiero mexicano. A su vez, tenemos la CNB, BV, CNCF, CONSAR, CONDUCEF y PAC. Ahorita voy a mencionar qué significa cada uno de ellos. Organismos operativos, en este sentido, viene siendo como la subclasificación de donde viene todo lo que sería Secretaría de Hacienda, que en este caso sería instituciones de crédito, organizaciones y actividades auxiliares de crédito, organizaciones bursátiles, instituciones de seguros y fianzas, instituciones de SAR y otros organismos. En sí, el sistema financiero está conformado prácticamente con todos ellos, principalmente en la rama de organismos reguladores y organismos operativos. Pero cabe recalcar que Secretaría de Hacienda y Banco de México son los dos principales. Se encuentra el sistema financiero mexicano y tenemos Secretaría de Hacienda y Banco de México por igual. De ellos dos se desprenden todos los que a continuación vamos a mencionar. Si ustedes pueden ver en este primer organigrama, tenemos los organismos reguladores. Podríamos observar que de Secretaría de Hacienda y Crédito Público se desprenden los otros organismos. Como bien les decía, nosotros tenemos el sistema financiero mexicano como primer punto, ¿no? Después de se encuentra Secretaría de Hacienda y Banco de México. De ellos se desprenden todos los organismos que a continuación vamos a ir mencionando y cómo es que se va desarrollando cada uno. Tenemos el IPAP, tenemos la CONDUCEF, que de ellos también se genera la CNBV, CONSAR y CNSF, que viene siendo los organismos que dependen de Secretaría. Como ustedes pueden ver, en este organigrama tenemos a Banco de México por separado. No está dependiendo de una línea directa de estos organismos. ¿Por qué?
porque sí hay organismos que dependen de él, pero prácticamente no son tantos como bien se va desprendiendo Secretaría de Hacienda. Ahora, para poder desprender de todo esto, bien sabemos que debemos de tener un marco normativo. Ahora sí que todo organismo depende de cierta ley. En sí, todo se desprende desde el artículo 28 de la Constitución Política. A partir de ella, se generan otros tipos de leyes que se sustentan sobre el marco normativo del sistema financiero mexicano y entre ellas podemos encontrar la Ley de Instituciones de Crédito, Ley Reglamentarias de Servicio, Públicos de Banca y Crédito, Ley de la Banca de México, Ley para regular las agrupaciones financieras, tenemos la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Este vendría siendo el marco normativo del sistema financiero mexicano. Ahora bien, vamos a hablar en primer lugar, ¿qué es Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Ya que como bien se les había mencionado, que esta viene siendo prácticamente uno de los organismos fundamentales para que pueda funcionar el sistema financiero. Pero ¿cómo funciona? Yo creo que todos tenemos la idea, ¿verdad? Cuando hablamos de impuestos, lo primero que se nos puede venir en la mente viene siendo Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Y a veces cuando mencionamos, no, pues voy a ir a pagar mis impuestos, ¿dónde vas? No, que voy a Hacienda, ¿no? Entonces, tenemos que ubicar bien a qué se dedica Secretaría de Hacienda y cuál es la función principal, porque una cosa es Secretaría de Hacienda y otra cosa viene siendo el SAT. Ahora, Secretaría de Hacienda dice, es la autoridad máxima del sistema financiero mexicano que ejerce sus controles de supervisión y control por medio de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la de las comisiones nacionales correspondientes. Aquí quiero recalcar algo, dice, es la autoridad máxima del sistema financiero mexicano. Voy a regresar tantito al organigrama. Como bien quiero señalar aquí dónde se encuentra Secretaría de Hacienda, porque se le dice es la autoridad máxima en el cual el sistema financiero mexicano puede regularse o administrarse, ¿no? Entonces quiero que vean cómo va dependiendo, se va desprendiendo una de la otra. Ahora bien, ¿qué función tiene el Banco de México? Ya que si volvemos al organigrama, vemos que se encuentra a un costado de Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bien decimos, es la máxima autoridad reguladora. Ahora, Banco de México es el Banco Central del país encargado de la política monetaria. A partir de 1993 goza de autonomía. Sus funciones principales son regular la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros, así como los sistemas de pago, operar con las instituciones de crédito como banca de reserva, presentar servicios de tesorería al gobierno federal, funcionar servicios de tesorería al gobierno federal, fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y financiera, participar en el Fondo Monetario Internacional y en otro organismo de cooperaciones financieras internacionales. Como ustedes pueden ver, el Banco de México es el organismo que regula prácticamente la economía del país. Vaya, donde se concentra toda vaya, los recursos monetarios de este. Entonces, ¿el qué hace? Con Secretaría de Hacienda se encuentran de la mano. A veces nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo Hacienda detecta que, por decirlo de esta manera, Alejandra ya tiene una cuenta en el banco, que tiene ciertos ingresos y que por alguna razón no ha mandado sus declaraciones? Bueno, Banco de México está regulado, vaya, se apoya de otras instituciones bancarias, por decirlo de esta manera, quienes le informa al Banco de México, y fíjate que Alejandra
tiene un depósito de tantos ingresos en el cual no sabemos de dónde provienen. Entonces, ¿qué hace Secretaría de Hacienda? Un monitoreo con base a la información que le proporcionan los bancos y pues, ¿qué sucede? Que al final de cuentas llega una notificación en la cual, hey Alejandra, tienes un depósito en el cual no sabemos de dónde proviene y por lo tanto pedimos de que te regularices en quizás tus declaraciones, ¿no? Entonces, esta es una de las funciones que también podría generarse por parte de Banco de México. Como bien dice también, regula la emisión y circulación de la moneda, los cambios, la intermediación y los servicios financieros. Es el que dispone si se retira, si implementa una moneda por parte del país, ¿no? Por ejemplo, la moneda de 20 pesos, si queda, se retira, un billete si va a cambiar su presentación, etcétera, ¿no? ¿Qué monedas son las que van a estar en circulación? ¿Qué monedas son las que se van a retirar para que los pueda controlar, ¿no? Y así sucesivamente como los que acabamos de ver ahorita. Un punto muy importante es fungir como asesor del gobierno federal en materia económica y financiera, ¿no? Es el que dice prácticamente cómo se encuentra la situación económica del país, cómo es que participa y cuáles son las decisiones que se deben de tomar de acuerdo a las necesidades que este mismo tiene. Entonces, estas dos son las funciones que debemos de manejar sobre el sistema financiero mexicano. Vamos a ver un tema más que viene siendo organismos operativos. Aquí tenemos ya las instituciones de crédito, tenemos los organismos de actividad auxiliar de crédito y organismos bursátiles. También tenemos las aseguradoras, afianzadoras, tenemos las AFORES, tenemos las CIEFORES, por ejemplo, y cada una depende de o se desprende prácticamente de Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como bien ya lo habíamos visto. A su vez tenemos las instituciones de crédito que en esta ya se subdivide como banca múltiple, banca de desarrollo, o SOFOLIS. Si hablamos de banca múltiple, podríamos decir que éstas se dedican a presentar el servicio de la banca y crédito, ya que captan los recursos a través de certificados de depósitos, pagaré, etcétera. Estas a su vez que vienen siendo operaciones pasivas y otorgan diferentes tipos de créditos que vienen siendo operaciones activas, ¿vale? Vamos a hablar de la banca de desarrollo, que cuál viene siendo su finalidad es apoyar y proveer el desarrollo de las fuerzas productivas del país y el crecimiento de la economía nacional. En este sentido, fomentando determinadas actividades económicas, así como el ahorro en todos los sectores y regiones de la República. Otro punto que tenemos importante viene siendo SOFOLES, que sería que tienen por objeto captar recursos provenientes de la colocación de instrumentos inscritos de valores e intermediarios con el propósito de otorgar créditos a determinadas actividades o sectores o consumo, refacciones, hipotecarios, etcétera. Entonces, estas vienen siendo las instituciones de crédito que también se desprenden por parte de Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los suborganismos. A su vez, hablamos sobre el Banco de México y cuáles son estas de las que dependen de él para que pueda funcionar el sistema financiero mexicano, ¿sale? Entonces, esta sería nuestra primera introducción a lo que viene siendo en términos generales de la materia y conocer un poquito del funcionamiento de lo que sería el sistema financiero mexicano. Nos vemos en la siguiente videocápsula.